Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre, estamos aquí. Ok, aquí estamos. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Recuerde que Salomón nos está narrando vamos a llamarlo así, o así lo hemos estado llamando, una apología o apologética, como quiera llamarle, pero una apología que es la defensa de la verdad desde una perspectiva existencial. Apología existencial sería un nombre apropiado para el libro de Eclesiastés, que es un argumento para defender la fe, pero desde la perspectiva de una persona que muestra en experiencia propia lo vana, la vacía, lo pues poco productiva que es la vida del ser humano desde una perspectiva debajo del sol, con la ausencia de lo eterno y con la ausencia de Dios en su vida. Hace un buen trabajo Salomón, no es porque haya sido muy creativo, sino porque su experiencia fue muy dolorosa cuando él experimentó lo que era estar cerca de Dios y luego por causa de todas las cosas que él tenía y que realmente abundó en ellas, tanto dinero como sabiduría, terreno, poder, territorios, placeres, todas esas cosas, en lugar de llevarle a una gratitud más extensa a Dios, le llevó a alejarse de Dios, principalmente las mujeres. Entonces Salomón nos presenta esa vida debajo del sol, tan vana, tan vacía. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos? La vida se acaba y luego ¿qué sigue? Y en estos capítulos empieza a virar el rumbo hacia la importancia de la sabiduría. Y nos enseña, hermanos, cómo la sabiduría es el mejor elemento que podemos encontrar en nuestra vida. La verdadera sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría secular. Y pregunta a Salomón de una manera muy enfática: ¿quién como el sabio? O sea, no hay otra persona que sea más distinguida, más feliz y más próspera que la persona que encuentra la sabiduría. ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Y nos menciona que la sabiduría del hombre hasta se refleja en el rostro de una persona y la tosquedad de su semblante se mudará. Ciertamente, hermanos, mucho de lo que nosotros proyectamos a través de nuestro aspecto, de nuestra cara, va a revelar mucho de lo que hay dentro de nosotros. Porque una persona, hermanos, que actúa con soberbia, con arrogancia, tiende a notarse en el rostro de la gente, en la manera como se presenta y cómo se trata a las demás personas. Pero una persona que tiene sabiduría, una persona que busca humildad y la presencia de Dios en su vida, se puede notar, aunque la Biblia nos habla de personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es difícil fingir o aparentar la sabiduría de una persona. Pero Salomón nos está adentrando en este asunto de la sabiduría y la relevancia que tiene en la vida de una persona, cómo hasta nuestra apariencia puede cambiar cuando buscamos y encontramos ese aspecto de nuestra vida. Y empieza dando un consejo muy importante a quienes lo leen. Salomón está dando consejos a aquellos que lo leemos, principalmente me refiero a personas que quieren encontrar la sabiduría en su vida. Y un consejo que nos da es guardar el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Una de las mejores maneras de vivir la vida es aprendiendo a someternos a la autoridad. Yo sé que hoy en día, hermanos, esto no es un concepto común o popular que se enseñe. Se nos enseña a rebelarnos, se nos enseña a cuestionar, se nos enseña a ir en contra del sistema y francamente, hermanos, pareciera ser pues una buena idea para muchas personas. El problema es, hermanos, que cuando no hay una correcta autoridad y una correcta sujeción a la autoridad, se genera una anarquía. Y obviamente Satanás es lo que quiere en este mundo, una anarquía, donde cada uno haga lo que bien le parece o a lo que le pega la gana, lo que quiere,
y eso tiende a desencadenar muchos problemas morales, espirituales, problemas de violencia, inseguridad, y termina por ser un caos, una sociedad caótica, hermanos, una sociedad que vive sin orden y sin ningún respeto a ningún tipo de autoridad. Y esto es un concepto que es difícil de asimilar hoy en día porque se ha desvirtuado mucho los rangos de autoridad y la importancia de someternos a ella. Dios manda, hermanos, esto, y en el Nuevo Testamento se nos reafirma en Romanos capítulo 13, y estaré citando estos versículos en Romanos 13:1, porque parte de las responsabilidades de un creyente es esto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino, dice, también por causa de la conciencia. Entonces, parte del consejo, y suena un poquito el consejo, ¿verdad?, conveniente para Salomón, porque él era el rey, ¿verdad? Pero el consejo es, mira, para que todo funcione correctamente, aprende a estar sujeto. Obviamente, hermanos, parte de la naturaleza humana es la rebeldía, parte de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros es rebelarnos en contra de la autoridad, es sublevarnos, es no acatar órdenes, es hacer lo que nosotros queramos. Pero miren, en el pueblo de Israel hay un ejemplo claro de lo que condujo la anarquía. Dice la Biblia que en aquellos días no había rey en Israel, en el libro de Jueces, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Casi 350 años, hermanos, el pueblo de Israel vivió en apostasía. No hubo un tiempo de paz, de tranquilidad, de bendición, porque si no hay guía, donde no hay dirección sabia, dice la Biblia, caerá el pueblo. Entonces tenemos que aprender que las autoridades tienen una función específica de parte de Dios. Usted preguntará o dirá, pastor, pero a veces las autoridades se equivocan. Absolutamente. A veces no son muy honestas, a veces no son muy correctas, y es cierto. Mientras que nosotros no rompamos principios bíblicos y mientras que nosotros no vayamos en contra de la palabra de Dios, tenemos que sujetarnos a la autoridad de los gobernantes, hermanos, y eso pues siempre habiendo un orden en cuestión de que Dios debe ser primero en nuestra vida. Pero es un consejo que Salomón nos da. También nos dice, hermanos, la importancia de no irnos. Dice, no te apresures a irte de su presencia. Está hablando del contexto del rey. Ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Al final de cuentas, hay más consecuencias cuando nos rebelamos a la autoridad que cuando nosotros nos sometemos a ellas. Entonces dice, no te apresures a irte de su presencia. Habla de la deserción que mucha gente tiene, hermanos, tanto de un lugar, de una ciudad, de una nación, inclusive de cualquier institución. Si no hay un líder, hermanos, si no hay un liderazgo, va a haber mucho desorden. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una nación no hay presidente? Todos van a querer ocupar la posición de autoridad y van a querer haber conflictos, inclusive problemas graves, inclusive puede haber una revuelta dentro del mismo país entre luchas de poderes. ¿Qué pasa también en una empresa que no tiene supervisores? Los trabajadores no van a obedecer, no van a seguir un orden, un rumbo, y la empresa va a terminar por quebrar. En una iglesia, si no hay un pastor, hermanos, ¿qué sucede? Pues no habría quien enseñe la palabra de Dios, quien determine el rumbo de la iglesia, quien establezca los programas, los horarios, los liderazgos, los horarios. ¿Qué va a suceder? La iglesia va a ser un caos, se va a terminar dividiendo, grupos se van a ir para un lado, para otro, y termina por convertirse en una maldición. Igual en un hogar, si no hay dirección, si no hay límites, si no hay autoridades en el hogar, los hijos salen cuando quieren, hacen lo que quieren, comen lo que quieren,
no hay provisión, no hay cuidado, no hay respeto, se vuelve un caos. Y ese es el ideal de la condición de la humanidad que Satanás quiere lograr. ¿Por qué? Porque si alguien no se somete a la autoridad, pues no se somete a Dios, y en río revuelto las ganancias son del pescador, dice un dicho también aquí en Latinoamérica. Y hermanos, esto es parte de lo que Satanás quiere lograr en este sistema. Por eso está creando ideales y está creando mentalidad de rebeldía, de no someterse, de levantarse en contra de todo lo que no nos gusta y no nos parece. Ahora, cuando hay razón, sí, puede haber una revolución, puede haber una resistencia en caso de que haya tiranía, opresión, y bueno, hay casos en los que es conveniente, ¿verdad?, establecer un nuevo régimen, pero por lo general, cuando nosotros elegimos a un gobernante, pues tenemos que aprender a acatarnos. Y luego dice a no disertar, y esto lo podemos aplicar también a la iglesia local. Hay personas que no quieren someterse al liderazgo de un pastor. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con algo y lo primero que quieren hacer es: me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a solucionar las cosas y que vamos a encontrar una iglesia a mi medida. Y el problema está ahí, que no hay una iglesia creada a tu medida. ¿Por qué, hermano? Porque aunque el diablo ofrece muchas alternativas en alabanza, en ambiente, en doctrina, aún así la gente nunca se va a encontrar a sí mismo contenta en un lugar. ¿Por qué? Porque están buscando satisfacer su propia necesidad y su propia deseo, sus propios sentimientos acerca de una iglesia. Y va a terminar por enfriarse, por amargarse, por no estar en las cosas de Dios. Dice: ni en cosa mala persistas. Está hablando inclusive también de lo que tiene que ver en resistencia a la autoridad. Hay muchas veces, hermanos, que en cuestión de la autoridad hay grupitos, hay murmuraciones, hay problemas que conllevan, hermanos, a un mal espíritu y conllevan a una mala condición. Pero al final de cuentas, Salomón dice: el rey va a hacer lo que quiere. No hay una autoridad encima del rey, terrenalmente hablando, aunque la hay en el cielo, y Dios se encarga de poner las cosas en su lugar. Pero está dando un consejo Salomón de orden para una nación. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? Francamente, ese autoritarismo que tiene que ver con las monarquías, sí, muchas veces cegaba a la gente de poder, de soberbia, de arrogancia, y muchas veces los llevaba a una posición que era totalmente, hermanos, indiscutible. Totalmente el rey hacía lo que él quería y nadie le podía corregir. Eso era la monarquía. Ahora, gracias a Dios, vivimos en sistemas políticos diferentes, no en monarquías. Vivimos ahora supuestamente en una democracia, donde quien suele o parece tener el poder evidentemente debe ser el pueblo, a través de representaciones de diputados, de senadores, de gobernadores, alcaldes, presidente. Hay 3 niveles de poder, como lo es el ejecutivo, legislativo y judicial, y hasta este punto debería haber un equilibrio en la manera como se gobierna. Debería evidentemente un presidente poder ser incluso juzgado por los mismos representantes de los poderes para evitar la corrupción y evitar el abuso de la autoridad. Pero en la monarquía no era así. Versículo 5 dice: el que guarda el mandamiento. Está hablando en el contexto de someterse a la autoridad. No experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Ahora, esto también puede aplicar en un aspecto espiritual, porque espiritualmente hablando, hermanos, hay un rey que sí es infalible, que sí es perfecto, y es nuestro Dios. Si aplicamos estos versículos a Dios, bueno, pues podría ser mucho mejor aplicado. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, de Dios, y la palabra del juramento de Dios. Podríamos aplicarlo a la palabra de Dios, aunque el contexto está hablando específicamente de Salomón como rey y de un cierto juramento o pacto que el pueblo, en el momento de coronar al rey, hacía un pacto con el pueblo, y el pueblo juraba una lealtad y obediencia al rey que estaba en funciones.
A eso se refiere el contexto y es la interpretación del pasaje, pero la aplicación que podemos darle es una aplicación espiritual. Sin duda, hermanos, donde nunca vamos a tener problemas es cuando nos sometemos a nuestro Rey. Nuestro Rey es justo, es poderoso, es perfecto y su palabra es perfecta, es pura y es santa. Entonces, hermanos, si aplicamos en un sentido espiritual estos versículos, lo cual a mí me parece una buena idea, no te apresures a irte de su presencia, no te alejes de Dios. Dios está para ayudarte, para cuidarte. Dios está para ofrecerte una vida mejor, una eternidad en el cielo. Entonces, ¿por qué una persona querría alejarse de Dios? ¿Por qué una persona elegiría lo malo en lugar de lo bueno, siendo que lo que el Señor nos ofrece es mucho mejor? ¿Por qué podríamos nosotros pelear en contra de Dios sabiendo que Él es soberano y que al final de cuentas su voluntad va a subsistir y va a persistir en nosotros? Así es de que la aplicación espiritual parece ser muy apropiada cuando nosotros hablamos del Rey como nuestro Rey de Dios. La palabra del Rey es con potestad y ¿quién le dirá qué haces? Francamente, hermanos, no podemos pelear con Dios. Dice la Biblia en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando tú y yo queremos rebelarnos en contra de Dios, apartarnos de Dios, hacer lo malo, pues hermano, no podemos ganarle, no podemos vencer, no nos va a poder ir bien, no podemos cuestionarle. Al final de cuentas, Salomón nos está haciendo ver, y creo yo que en su mente estaba esa perspectiva, que Dios y lo que mejor nos conviene es estar cerca y someternos a Dios. Y en este sentido, cuando guardamos sus mandamientos, nos evitamos muchos problemas. Los mandamientos de Dios, hermanos, no están dados para nosotros como para amargarnos o quitarnos lo bueno de la vida o lo que nos gusta. El propósito de Dios es quitarnos de lo malo, aquello que Dios sabe que nos va a dañar, que nos va a lastimar, y Dios nos está diciendo, mira, no hagas esto porque va a traer consecuencias a tu vida. No os embriaguéis con vino porque se está demostrando que la mayoría de las enfermedades son producidas por alcoholismo, tabaquismo y por problemas de alimentación. Entonces Dios nos está diciendo, mira, yo te voy a cuidar, yo voy a querer que tu vida sea mejor, sea más aceptable, más productiva, pero tienes que aprender a obedecer. Obedecer a Dios, hermano, nos lleva en un sentido a poder tener una perspectiva mejor de las cosas y aprender, mis hermanos, también a que Dios sabe mejor lo que nos conviene, lo que nos beneficia, lo que es para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Por eso más vale que nos obedezcamos, que nos sometamos a los mandamientos de Dios. Y hay una promesa, mira, si tú guardas el mandamiento, no experimentarás mal. Y el corazón del sabio, porque en el contexto del versículo 1 dice que ¿quién como el sabio, verdad? Y como el entendido en las declaraciones, cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios, vamos a aprender a discernir, es decir, a distinguir y aprender a escoger correctamente tanto el tiempo como el juicio. Y este es un principio importante que hay que considerar. Para todo lo que quieres o lo que quisieres, dice Dios a través de Salomón, hay tiempo y hay juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Una gran enseñanza para nosotros de sabiduría en Eclesiastés, comenzada a mencionarse en el capítulo 3, es que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. En un contexto del capítulo 3 de la vida cíclica del ser humano, que hay ciclos y tiempos que debemos experimentar, pero es cierto, hermano, que hay una manera y un tiempo de hacer todas las cosas. En otras palabras, el tiempo y el juicio es aprender a saber qué hacer, cuándo hacerlo, y añadiríamos cómo hacerlo. Miren lo que dice, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? La sabiduría consiste en aprender de Dios lo que no sabemos, a discernir el tiempo y el juicio, tener un criterio para tomar decisiones en nuestra vida, de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y esto, hermanos, conlleva una gran responsabilidad, pero también una gran bendición en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a distinguir
qué hacer y cuándo hacerlo. Cuando nosotros aprendemos esto, nos va a ir mucho mejor en nuestra vida. Por ejemplo, recordamos la historia de José. José estaba ahora como virrey en Egipto, y cuando sus hermanos llegaron a Egipto sin saber que él era su hermano, porque obviamente había cambiado mucho su apariencia de acuerdo a la cultura y a la manera. Primero los egipcios se afeitaban, no usaban barba, a veces se rasuraban hasta la cabeza, usaban muchos adornos sobre su cara. Entonces modificaba su semblante, y cuando sus hermanos llegan a buscar comida, se encuentran con José y no lo reconocen. Y José, hermanos, pudo haberse mostrado a ellos como quien era, pero él supo esperar el momento adecuado y la forma correcta de hacerla. Normalmente él esperó y llevó a sus hermanos hasta el tiempo en el que ellos confesaron su pecado en contra de su hermano, de él mismo, y él en el momento preciso, en la manera precisa y en el lugar preciso, hizo lo que tenía que hacer para que sus hermanos pudieran traer a Jacob y a su familia para vivir en Egipto, según el plan de Dios de meter a Israel en una nación que era la más poderosa, para incubar en ellos una nación, el origen de la nación de Israel. Y así, hermanos, muchos personajes vemos que discernieron tiempo y juicio. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida de la mesa del rey, y él tomó la manera correcta de hacer las cosas. No hizo una publicación, no hizo algo público para jactarse de que él era mejor que los demás. Él fue a buscar la manera, encontrar la forma de que se le diera otra dieta a él y a sus amigos. Encontró el momento, el lugar, la situación, la persona. Fue con el que estaba por el jefe de los eunucos. Primero fue con el jefe de los eunucos y le dijo que no, y aprendió a ir con alguien que estaba a cargo de ellos, y fue el que les dio el permiso de cambiar su dieta. Pero fue la sabiduría de Daniel de discernir el tiempo y el juicio. ¿Cuántas veces no nos equivocamos, hermanos, por no tener este discernimiento en nuestra vida? Hay veces que hacemos lo que es correcto, pero en el tiempo equivocado, y muchas veces arruina los efectos. Hay veces que estamos en el tiempo correcto, pero no en la acción correcta, y eso también trae consecuencias. Entonces la sabiduría es tener discernimiento, la capacidad de analizar, de buscar la dirección de Dios, actuar bajo principios bíblicos y saber qué hacer y saber cómo hacerlo. Eso es una gran lección y una gran manera de mostrar sabiduría en nuestra vida. No hay hombre, dice Salomón, que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. También la sabiduría nos lleva a entender que hay una limitación en el poder que nosotros tenemos de las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, de la muerte. Nadie puede controlar cuánto tiempo va a vivir. Nadie sabe el día de nuestra muerte. No tenemos potestad sobre ese evento, y dice, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, hermanos, que hay circunstancias que nosotros no podemos cambiar, y por lo tanto le corresponden única y exclusivamente a nuestro Dios. Todo esto he visto, dice Salomón, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Y esa es una expresión muy recurrente en el libro de Eclesiastés, lo que debajo del sol se hace. Y una de las frustraciones más grandes a las que Salomón se enfrentó, como muchos otros personajes en la Biblia, y lo mencionó en el capítulo anterior, es la aparente injusticia o desigualdad que hay en este mundo. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Es decir, personas que están en posiciones de gobierno y luego se corrompen, y lo único que hacen es traer mal a sí mismo y al pueblo que gobiernan. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud.
esto también es vanidad. Una de las frustraciones aparentemente de Salomón, tal vez en alguna experiencia personal que él tuvo, de alguien que a lo mejor estaba siendo sepultado y era una persona malvada, una persona inicua, una persona sin temor de Dios, y se le dio mucho honor, se le dio mucha exaltación, y esto sucede mucho hoy en día. Mueren personas que son malas, hermanos, y se les trata como si fueran las personas más nobles, como si fueran las personas más piadosas que existieron, y muchos de ellos fueron perversos, fueron malos, fueron abusadores de niños, fueron ladrones. Mire, por ejemplo, cuando murió Pablo Escobar, ¿verdad? Allá en Colombia, fue uno de los funerales más concurridos en el país, y fue una persona que mató a mucha gente. Lo mismo en otros lugares, con muchos criminales como Al Capone, personas que realmente hicieron mal a la sociedad, que hicieron mucho daño, pero la gente los tuvo como héroes, los sepultó con grandes honores. Artistas cuyo arte, hermanos, y vivieron vidas perdidas, vidas malvadas, y no aportaron nada bueno, más que quizá 2 o 3 o 4 canciones que la gente repite, pero eso no es un beneficio que mejore nuestras vidas. El asunto es que se les da mucho honor, y hay personas que realmente hicieron cosas buenas. Y mire, más que nada hoy en día estamos en una generación así, que celebra, que honra y que exalta la necedad. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día se tiene como héroes, como influencers, como personas célebres, a personas que son un montón de perversos, depravados, mal hablados, corruptos, y se les toma como héroes. Y personas, hermanos, que hacen bien por la humanidad, que ofrecen realmente un beneficio, que han hecho logros significativos, se les tiene como si no fueran importantes. Dice, y esto es algo muy triste y muy vano, una gran injusticia en esta vida. Desde una perspectiva debajo del sol, pareciera esto carecer de sentido y decir, entonces, pues ¿para qué uno hace el bien? Mejor vamos a enfocarnos en otras cosas que a la gente le gusta, le agradan. Y luego dice el versículo 11, en el contexto hablando de personas que mueren y se les da honra y que eran inicuos. Y luego dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y es una realidad. La falta de justicia en esta tierra, en este mundo, nos hace pensar si realmente vale la pena vivir una vida para el Señor. Desde una perspectiva debajo del sol, cuando vemos que no hay consecuencias, cuando vemos la impunidad que opera en todas las justicias y en todos los países, hermanos, miles y miles de secuestros, de robos, de asesinatos que no se han resuelto. En México, cientos de miles de personas desaparecidas que ni siquiera se les da un seguimiento, ni siquiera se les está buscando. Muchas personas que han muerto y que las carpetas de investigación están olvidadas, prácticamente no se resuelven los crímenes a menos que haya una presión social o mediática. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que en una cultura, en una sociedad donde parece que no hay consecuencias, parece que la gente opta mejor por hacer lo malo que por hacer lo bueno. Y como pastor muchas veces nos vemos en esta frustración o en este problema, hermanos. Más que nada con los jóvenes hoy en día. ¿Cómo le enseñas a un joven que es mejor mantenerse puro, virgen, hasta el matrimonio, cuando la sociedad exalta la inmoralidad como una virtud, como un logro, como un éxito, como una proeza? ¿Cómo les convences a los jóvenes de cuidar su cuerpo, de cuidar su mente, cuando la gente normaliza el pecado? ¿Cómo le enseñas a los jóvenes que es mejor ser honestos que ser ladrones, cuando parece que los ladrones traen dinero y los honestos no? ¿Cómo les enseñas que es mejor tener temor de Dios, personas íntegras, de palabra, no mentir,
cuando pareciera ser que los que hacen lo malo se salen con la suya. Y esta es la perspectiva debajo del sol. Si no hay consecuencias, pues entonces, ¿para qué esforzarnos en hacer lo correcto? ¿Para qué vivir una vida agradable, una vida honesta, una vida recta? Pues es uno de los efectos que Satanás ha logrado en este mundo, cambiar la mentalidad de la gente. Qué difícil es enseñarle a la gente a discernir entre el bien y el mal. Ya ni siquiera eso saben distinguir. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Fíjense, hermanos, alguien publica cualquier cosa sobre una persona que se llama cristiano. Ayer vi una publicación de aquel hombre que encontraron en un concierto con otra mujer y que la cámara los captó. Y bueno, se ha hecho un escándalo sobre eso. Más que por evidenciar algo malo, por celebrar o por burlarse de la persona. Pero sale una publicación donde él buscaba en una página donde se vende contenido para adultos, y a alguien se le ocurrió decir que él preguntaba que si las mujeres que vendían contenido eran cristianas, ¿verdad? Y hermanos, se agarró la gente a atacar la fe, el cristianismo, la religión, con saña, pero con ira descontrolada. Cuando alguien menciona algo sobre Dios, hermanos, sale gente perversa, blasfemando, maldiciendo, enojándose, atacando la fe y atacando el cristianismo con saña y con coraje. Y cuando se exhiben cosas malas como el pecado, nadie se fija en eso. Al contrario, la gente aplaude a aquel hombre que fue inmoral, que engañó a su esposa, aquel hombre que hizo algo indebido. Hermano, lo aplauden, lo veneran como si fuera algo bueno. Vivimos en una sociedad tan corrompida, hermanos, que la gente no quiere saber nada de Dios. Y es frustrante ir a tocar puertas y que la gente te dice, no, ahorita no, y te cierran la puerta en la cara. Cuando no hay consecuencias, uno a veces, y en sinceridad como pastor, uno a veces le dice a Dios, Dios, apóyanos tantito, Señor. De perdido, haz que esta persona que se alejó, pues de perdido que se le quiebre un pie o que algo pase en su vida donde los otros vean que no conviene hacerlo malo, lo que va en contra de tu palabra. Y a veces suele ser frustrante, pero el problema está en que nosotros ponemos nuestra mirada solamente en las cosas terrenales, lo que hay debajo del sol, y perdemos de vista la eternidad. Y no nos damos cuenta que hay un Dios en el cielo que juzga las cosas. Y fue el problema con Asaf, con Job y con muchos otros, con Jeremías, con Habacuc, que le dice a Dios, ¿verdad? Señor, pues, ¿hasta cuándo vas a tolerar esta conducta en la gente? Conductas perversas, depravadas, y parece que no hay consecuencias. Bueno, hay algunas cosas que debemos considerar. Número uno, Dios es justo y la justicia de Dios demanda castigo por el pecado. Dios va a actuar, pero en su tiempo y en su forma. Y hermano, no todo se arregla en esta vida. Hay cosas que se juzgan y se traen consecuencias a la eternidad. Pero lamentablemente este versículo nos enseña una explicación de por qué hay tanta maldad en el mundo, porque piensan que no hay sentencia sobre la mala obra. Como dicen ellos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 14, déjeme citar el versículo ahí para que lo observemos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y está hablando, hermanos, cómo la gente realmente vive una vida sin Dios. ¿Cómo sabe Dios?, preguntan. Y es mucha gente, hermanos, que vive en ese plan. Pero se nos olvida que hay una eternidad y que Dios traerá toda obra a juicio, como lo dice el capítulo que sigue, que estaremos viendo, si Dios permite, el día de mañana. Pero también este versículo aplica en el hogar, hermano.
El primer lugar donde debemos enseñar, el primer lugar donde podemos y debemos aprender a hacer lo correcto es en el hogar. Y una de las mejores enseñanzas que el padre puede enseñar a los hijos es que hay consecuencias por hacer el mal. Si nosotros enseñamos eso a los niños desde pequeños, van a crecer con ese pensamiento de que hay consecuencias por la mala obra, de que hay castigo, de que hay un Dios que va a hacer lo correcto. Si tú te portas mal, si tú desobedeces, esta va a ser la consecuencia. Va a haber un castigo, va a haber una disciplina. Si tú mientes, esto va a pasar. Si tú robas, esto va a pasar. Y así les enseñamos a nuestros hijos a tener temor de Dios y saber que las malas acciones siempre traen consecuencias. No siempre son visibles, no siempre es inmediato, pero tarde o temprano va a suceder. Así es de que, hermanos, hoy en día vivimos en una sociedad donde no hay límites, donde no hay consecuencias, donde los niños piensan, puedo hacer lo que yo quiera y nadie me puede decir nada y nadie me puede disciplinar ni corregir. Eso es lo que genera la mentalidad que tenemos hoy en día. Hace pocos años, hermanos, se ejercía disciplina en los hogares, la vara de corrección, a veces de manera equivocada, a veces de manera airada, y comenzó una campaña aquí en México de decir a los papás, no te enojes, cuenta hasta 10. Estoy de acuerdo, porque es verdad. A veces la ira podía provocar que niños fueran asesinados o lastimados permanentemente en un arranque de ira descontrolada. Pero eso se llevó a un extremo de decir que no debe haber disciplina, no debe haber castigo. Entran las autoridades a meter miedo, que aquel que discipline a un bebé, a un hijo, perdón, a un niño, se lo van a quitar y lo van a meter a la cárcel. Y eso generó una anarquía que llevó a la sociedad a vivir sin límites, y esta generación no tiene ningún tipo de respeto, de límites, de disciplina, y lo único que hacen es culpar a otros de sus malas acciones. No es que mis padres, no es que los maestros, no es que la sociedad, el gobierno, todos tienen la culpa menos yo. Y eso lleva a una anarquía hasta cierto punto. Pero dice Salomón, aunque el pecador haga mal 100 veces, perdóneme, y prolongue sus días, o sea, aunque parezca que no hay consecuencias, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces hay un engaño en la mentalidad de la gente de pensar que no hay consecuencias, que pueden hacer algo y salirse con la suya, que no hay quien se dé cuenta, que si se burlan de sus padres, de su esposa, de las autoridades, ya salieron librados. Pero Salomón dice, hay algo que no saben. Lo puedes hacer 100 veces y no haber consecuencias. Puedes prolongar tus días, pero hay una justicia que no puedes eludir. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces hay una declaración aquí importante de sabiduría que nosotros consideramos como totalmente cierta. Hay un Dios que juzga, que castiga, pero también que bendice y que recompensa la obediencia. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, dice, yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Cambia a otro tema Salomón y nos dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Otra vez, la aparente injusticia social que hay en este mundo, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Las apariencias engañan. Hay personas, hermanos, que
que son justos en el sentido de que tratan de vivir una vida correcta y luego les va mal. Francamente, sí sucede. Y es un pensamiento que a todos en algún momento nos aflige y nos agobia. Y hay impíos que les acontece como si hicieran obras justas. Si nos dejamos llevar por las apariencias, podríamos decir que conviene más ser malvados, ser impíos, ser delincuentes, ser pecadores, que ser justos. Pero no debemos dejarnos llevar por las apariencias. En una perspectiva debajo del sol, esto es lo que el hombre ve. Pero alguien que tiene nociones de lo eterno y que considera y cree en Dios, es alguien que sabe que va a haber consecuencias. Por tanto, alabé yo la alegría, dice Salomón, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que beba y se alegre. No está hablando de borrachera ni de excesos, simplemente tener confianza. Hasta cierto punto dice, mira, lo mejor es que tú dejes las cosas en manos de Dios y te enfoques a hacer lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que queda de su trabajo, los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Es decir, no debemos frustrarnos, ni engañarnos, ni desanimarnos por las aparentes injusticias sociales que hay en este mundo. Que al malo le vaya bien o que al bueno le vaya mal, no quiere decir que así va a ser siempre. Quiere decir que en algún momento Dios acomodará las cosas y dará a cada uno según sus obras. Salomón dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque, dice, hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Imagínense, hay gente, hermanos, que vive intranquila, que vive sin paz, que no puede dormir ni de día ni de noche. Su conciencia tal vez, los problemas que enfrenta, la falta de propósito en su vida provoca que el ser humano pierda sentido y pierda totalmente el deseo aún por vivir. Pero la eternidad nos da una perspectiva diferente. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, dice, no la hallará. Es decir, hay cosas que nosotros no podemos controlar, que no podemos conseguir hasta que no estemos en la presencia de Dios. El libro de Eclesiastés tiene como propósito defender la fe, pero desde la perspectiva de una persona que se ha apartado de Dios, que ha vivido una vida desordenada, descontrolada, llena de excesos, de placeres, de lujos, de comodidades, y nos dicen, por aquí no es. Este camino es un callejón sin salida. Te recomiendo no entrar, te recomiendo no perder tu tiempo en esto. Mejor busca a Dios. Busca la sabiduría, busca a Dios y las cosas van a ir mejor. Entonces, esa es la manera correcta de comprender el libro de Eclesiastés. Y en este capítulo hay varios principios que podemos resaltar. Por ejemplo, que cuando no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal. Hermano, enseñemos desde niños a nuestros hijos a ver consecuencias de las malas obras, pero también saber que hay recompensas por el trabajo que se hace correctamente delante de los ojos de Dios. Hay mucho que aprender. Vamos en este proceso, en este plan, y con la ayuda de Dios, el día de mañana continuaremos estudiando el capítulo 9 del libro de Eclesiastés.